Muy buenas, tutor y compañero. Mi nombre es Carlos Andrés Cervantes Navarro y hoy he venido a hablar acerca de la web conference a la cual no pude asistir. Bueno, primero que todo decir que no voy a poder abordar la totalidad de temas porque pues se tocaron una diversidad de temas pues bastante grande y pues trataré de como que de dar foco a los que me parecieron los más importantes y los principales. Bueno, primero en la introducción se comenta que el tema de la sexualidad en la Edad Media es bastante complejo, además de que las fuentes pues no son muy precisas y contundentes y pues también que hay muy pocas, tampoco es que haya muchas. Otro punto también importante es que el tema debe ser pues bastante contextualizado, pues porque muchos de los conceptos que utilizamos hoy en día en esa época no existían. Así pues como también la homosexualidad pues en esa época era bastante condenable. Bueno, el objetivo fue identificar los principales conceptos sobre sexo, género que se dieron en la Edad Media y pues su relación con la filosofía medieval mediante un análisis de las costumbres y los usos que se hicieron en el medioevo al respecto. Eh, bueno, un punto que me pareció importante fue lo del nacimiento del concepto de género, pues que nace con Robert Stoller en su texto Sexo y Género, publicado en 1968. Pues concepto que fue bastante popularizado por Anno Klein en su texto Sexo, Género y Sociedad en 1972. Y pues que un punto importante que dio el docente en ese momento fue que el género es algo que está socialmente construido. Pues como que de ahí, el nacimiento de esos conceptos, es que ya nace como que ese significado de género como algo socialmente concebido. Entonces, bueno, otro punto importante también fue el de que las mujeres siempre han sido oprimidas, desde pues la antigua Grecia, donde no se les consideraba ciudadanos, se les trataba igual a los esclavos tampoco se les consideraba ciudadanos. Y pues en la época actual también suele suceder pues bastante violencia contra el género femenino y pues un trato desigual. E incluso en pleno siglo XXIV hay pues bastantes ejemplos extremos como lo que se vive en países como Irán, pues Afganistán y etcétera. Y bueno, pues aunque actualmente la posición de la mujer pues comparado con el medioevo pues sin duda está mejor, pues no se puede decir que no deja de estar oprimida. Pues bueno, otro concepto bastante importante fue el que se dio con el nacimiento de las sociedades prehistóricas, con el sedentarismo. Y es que, si recordamos, en ese tiempo, pues se dio como que la división del trabajo, como que pues la mujer, bueno, pues hacía ya actividades pues domésticas y el hombre como que hacía actividades productivas, como pues cazar y etcétera. Pues entonces a partir de esta división de dichos trabajos, el hombre como que quiere ese concepto de la mujer como un ser más débil. Y bueno, pues siempre se queda con ese concepto de debilidad. Otro punto importante también fue el sexo en la Edad Media, pues. Por ejemplo, que la castidad y la abstenencia tenían un valor superior, también había muchos peligros en la sexualidad. También se miraba al matrimonio como un mal menor y como dijo el profe, en ese tiempo uno no se casaba por amor, sino que porque lo casaban. Se veía como que de cierta manera como que obligado a casarse con quien más le convenía. Pues también había mucho lo que es la ley natural y la exclusión, pues se excluía a lo que se consideraba por fuera de lo normativo o de la normalidad, pues ya sea homosexuales o a las prostitutas también se las excluía. También pues el pecado y el delito, también había que tener bastante cuidado con eso, pues porque recordemos que pagar penas respecto a pecados o delitos en ese tiempo pues era una cosa bastante grave. También lo de que el sexo se relacionaba mucho con la herejía y que había una relación de la mujer más cercana al pecado que el hombre. Puede ser ya una interpretación que venga de los textos bíblicos de que, bueno, pues como Eva fue la que se comió el fruto y influyó para que el hombre se comiera también el fruto, pues
se queda uno como que con ese concepto de que el pecado está más cerca de la mujer porque pues por una mujer entra el pecado al mundo, por decirlo así. Para finalizar, quiero hacer una comparación también con el amor actual y el amor en la época medieval. Y que bueno, como dijo ahorita, en la época medieval uno no se casaba por amor, sino por conveniencia y pues le decidían a uno con quién se iba a casar, con quién se tenía que casar. También de que como en esa época no había pues los métodos conceptivos que hay actualmente, pues usaba mucho lo que era el placer interfémora, pues que un tipo de placer ya con las piernas de la mujer, unos fetiches bastante peculiares. Y bueno, en esa época también sí había métodos anticonceptivos, pues, porque no podemos decir que no, pero pues eran bastante peligrosos. Y una vez, si mal no creo, leí un artículo en el que decían que inclusive había mujeres que en sus partes se metían ya lo que era heces de vaca, y eso como que afectaba de cierta manera a los espermatozoides y cancelaba de cierta forma el embarazo. También de que el sexo fuera de matrimonio se consideraba pecado. Y bueno, el pecado en aquella época, ser acusado por pecado era bastante peligroso y más aún para una pobre mujer. Bueno, ya en la época actual ya las cosas son bastante diferentes, ya como que el placer y la procreación no van ligados, pues por la cantidad pues de métodos anticonceptivos que hay actualmente, pues y también se vive una vida sexual pues más abierta, sin la necesidad de estar casado y bueno, así se vive en el mundo actual. Eso fue todo, tutor. Muchísimas gracias.